más denigrantes y era algo que nadie quería hacer, ¿sí? Ahora, puedes estar pensando, bueno, ¿cuál es el gran asunto con el hecho de hacer la cama? Bien, puede ser que se trate de una tarea fácil, ¿sí? Pero el hecho de completar cualquier tarea rápidamente en la mañana es la mejor y más productiva forma de empezar tu día, ¿sí? Si tú empiezas tu día logrando algo, estás haciendo que la rueda gire. En otras palabras, al momento de terminar un trabajo, te será más fácil empezar a revisar y hacer otras cosas que tienes pendientes por hacer. Y antes de darte cuenta, te sentirás mejor y más productivo, más productiva. Todo gracias al hecho de hacer tu cama. Y algo interesante que él comentaba, decía, si tienes un día difícil, si tienes un día malo, si tienes un día donde pues no te fue bien y no quieres saber nada, al menos cuando llegues a tu casa, la cama estará tendida, estará arreglada y podrás acostarte en ella. Si te das cuenta, tiene un significado, pues, que nos lleva a la reflexión, ¿sí? El hecho de empezar el día haciendo algo, empezar estando en movimiento, empezar a estar en armonía también, y sobre todo, tener orden, ¿sí? Porque es normal, ¿sí? Es normal cuando alguien se levanta, pues tiene prisas y se va y deja todo, pues, tirado, ¿no? Regresa y hay que acomodar o lo que sea. El punto al que voy es, si empezamos a tener ese pequeño hábito de hacer algo, y terminarlo, ese pequeño hábito se va extendiendo hacia otras cosas. Y es algo que poca gente realmente está consciente de ello. Y aquí la parte o la moraleja o la enseñanza de esta historia es cuando tú te acostumbras a empezar tu día logrando algo, ¿sí? Alcanzando una meta, por pequeña que sea, un ritual, una rutina, si lo quieres ver así, por pequeña que sea, estás mandando un mensaje a tu mente para hacer más cosas, ¿sí? Dentro de este punto se desprende otro u otra lección aprendida, donde habla que durante la milicia, cuando él se encontraba pues, en esta cuestión de la milicia, era de suma importancia la relación que él tenía con sus compañeros, ¿no? Es decir, la relación que tuvo con sus compañeros fue determinante en su vida. Dicho de otra manera, es decir, las cosas no podían funcionar estando solos. Y sobre todo él pues se dio cuenta de que necesitaba de sus compañeros para poder seguir adelante, ¿no? Porque los entrenamientos eran sumamente duros y pasaban muchas cosas. Y la soledad, o más bien tratar de ser, si lo llamamos una analogía personal, donde la gente en un aspecto de negocios, de emprendimiento, donde la gente es el solopreneur, donde la gente sola quiere hacer todo, pues no va a pasar gran cosa. El autor menciona, ¿sí?, que él aprendió a valorar toda la cuestión de sus compañeros, del equipo, ¿no? Sobre todo la parte del equipo, de la manera más difícil, ¿sí? Y sobre todo fue una manera difícil porque, imagínate esta situación, él empieza su día de entrenamiento y en ese día él tenía que saltar de un paracaídas. Pero cuando él salta de un paracaídas, o sea, en esta situación que le pasó, pues ese salto fue casi fatal. ¿Qué fue lo que pasó? Pues él se lanza, otras personas estaban abajo de él, una persona, siempre tienes que cuidar mucho la estabilidad para no chocar con la gente, de tal manera que una persona abre el paracaídas, él choca con el paracaídas abierto de la persona, o sea, él todavía no había abierto su paracaídas, pum, o sea, imagínate el impacto, se desbalance, o sea, empieza a haber un desbalance en el orden que él lleva en el tramo de caída, queda inconsciente unos segundos, cuando se levanta, o no, cuando despierta, ¿no?, del tramo, él está cayendo, y cuando está cayendo de pronto, pues sabe que casi no le queda tiempo para abrir el paracaídas, pero cuando lo abre se le enredan las piernas, ¿sí? Se le enreda en una, después el otro se le enreda en la otra, de tal manera que al momento que el paracaídas se expande, pues le desgarra, ¿no? O sea, toda la pelvis, los músculos del abdomen, le desajusta pues toda la cuestión central del cuerpo. O sea, imagina, él decía que el dolor era insoportable, ¿no? Y vas cayendo en el aire. O sea, el punto es,
cuando nos solemos quejar de cosas, pero cuando vemos este tipo de analogías, pues no se compara, ¿no? Es decir, ese tipo de sucesos. Entonces, la fuerza de un paracaídas pues le destroza la pelvis, le desgarra los músculos del estómago y él estuvo durante meses, ¿sí?, en recuperación. O sea, no fue fatal, pero a punto de serlo, ¿sí? Y el autor, mediante todo ese proceso de recuperación, él supo la importancia de tener un equipo, él supo la importancia de estar rodeado de personas que te aprecian, él supo la importancia de tener gente en la cual respaldarte, en la cual apoyarte, ¿sí? De otra manera, si no hubiera sido por estas personas, incluyendo a su esposa, pues él seguramente se hubiera sumergido en la depresión y no estaría, posiblemente ni siquiera estuviera aquí, ¿sí? Fueron meses y meses de estarse recuperando y nadie lo dejó caer. Ese es el punto, ¿sí? Es decir, cuando las cosas vienen mal, pues necesitas un soporte muchas veces y ese soporte te lo van a dar, en el caso de él, pues sus compañeros de equipo, en el caso tuyo, pues puede ser las personas con las cuales tú mantienes ese tipo de contacto. El punto es analizar si las personas con las que tienes ese tipo de relación realmente podrían sostenerte o realmente podrían apoyarte, realmente podrían ser personas con las cuales puedan contribuir en tu vida y sobre todo sentirte respaldado o respaldada en el momento en que una situación difícil ocurra. Eso te lo dejo de tarea. Todo mundo, tarde que temprano, experimenta alguna vez en la vida la necesidad de tener apoyo de alguien, ¿sí?, que crea en nosotros. Porque es muy puntual lo que dice, tú no vas a poder hacerla en la vida tú sola, ¿sí? Solemos también pensar que quizá nosotros tenemos el conocimiento suficiente, solemos pensar que no necesitamos de otras personas, solemos dejar que nuestro ego muchas veces hable por nosotros, pero a la hora de la verdad, a la hora de los momentos difíciles de verdad, al momento de no saber, quizá estar en la incertidumbre, quizás sucedan situaciones que no queremos que sucedan, vamos a requerir apoyo y vamos a requerir personas que crean en nosotros, que nos puedan, que puedan fungir como ese soporte que necesitamos para poder levantarnos y entonces seguir avanzando. ¿Ok? Bien, este viene siendo el punto con el que vamos a empezar. El siguiente punto habla sobre la importancia de aprender de los errores y nunca tener miedo de tomar riesgos. Mira, a nadie le gusta escuchar la palabra fracaso. ¿Sí? A nadie le gusta fallar, a nadie le gusta fracasar, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque esa palabra está cargada de negatividad. Y esta palabra, pues, es algo que la mayoría de la gente quiere evitar, ¿cierto? Pero menciona que con la perspectiva correcta, el fracaso puede ser usado como una ventaja, ¿sí? Algunas veces el fracaso es inevitable. Y a pesar que puede causar dolor y sufrimiento, eso no significa que deberíamos permitir que nos supere, que nos rebase, ¿sí? En lugar de eso, podemos usarlo para hacernos más fuertes y más determinados. Él menciona que durante el entrenamiento de demolición que llevaban bajo el agua los equipos SEAL, dice que una parte de este entrenamiento pues consistía en un periodo de nado, o sea, en un tramo de nadar muy largo, ¿sí? De tal manera que siempre entraban en competencia con otros equipos. Él tenía un compañero y empezaban a hacer su rutina, su proceso de nado. Y entonces siempre llegaban al final, ¿sí? Siempre estaban llegando al final. Y eso, pues les ganaba la burla de las personas con las que ahí se encontraban, ¿no? En el entrenamiento, pues como eran los últimos, pues siempre los humillaban, aparentemente me refiero, pero siempre sufrían ese tipo de desprestigio, siempre los hacían sentir mal y demás, pero eso no era lo peor. Lo peor es que si tú llegabas al final, entonces eras sujeto a otro ritual. No nada más la galleta azucarada, eso nada más era por tener tu cama. Aquí, si tú llegas al final, estaba sujeto a otro ritual que le llamaban el circo. ¿Ok? Entonces, el circo era algo que todo mundo dentro de los SEAL, dentro de este equipo, ¿no? Dentro de esta sección de la Armada de los Estados Unidos, pues es algo legendario.
porque el circo es una prueba de resistencia extrema que hacía que muchos cadetes tiraran la toalla y renunciaran al entrenamiento. O sea, no nada más llegabas al final por hacer en un ejercicio que quizá te costaba mucho trabajo, sino que además te ponían en condiciones extenuantes a entrenar mucho más que los demás. No te dejaban descansar, casi no te dejaban dormir y tenías que hacer mucho más desgaste físico que lo que habitualmente se tenía que hacer. Y parece irónico porque tú puedes pensar, oye, si no puedo con esto, ahora me estás poniendo a hacer más, pues ¿qué va a pasar? Por eso es que mucha gente claudicaba, mucha gente no podía. Los SEAL, nada más para que te des una idea, los SEAL de los Estados Unidos, pues es este equipo de la Armada que se dedica a las operaciones más riesgosas, más duras, operaciones de guerra, en situaciones más extremas, y por eso las personas que entran ahí pues tienen que ser los más duros. Así de simple es. Entonces, eran sometidos a entrenamientos extenuantes. Entonces, el autor, el comandante McRaven, pues se encontraba en esa situación y lo ponían en entrenar, o sea, era sujeto al ritual del circo, y entonces, además de quedar mal, además de ser humillado, además de llegar al último, además de que no podía con el entrenamiento normal, también lo ponían a entrenar de más, ¿sí? En este entrenamiento extenuante. Entonces, el circo, sí, fue una prueba extenuante para el autor, pero funcionó. Aquí viene la parte curiosa, es la parte que muchas veces no logramos captar en primera instancia y lo vemos como, no, pues pobre persona, no, ¿cómo es posible? Eso es un abuso, eso no se puede. Sin embargo, si lo ves de la manera correcta, como él menciona, ¿no? Aprender de los errores y sobre todo aceptar el fracaso, pero tomar el fracaso como algo que nos dé fuerza, puede funcionar. Y él dice, funcionó. ¿Por qué? Porque al momento de seguir entrenando más, ¿sí? Empezó a mejorar sus resultados y el de su compañero, aunque no se daban cuenta directamente, ¿sí? Cuando llegó la prueba final que tenían que hacer en este entrenamiento, se dieron cuenta, ellos empezaron a hacer el reto, ¿no? Pero la prueba era mucho más complicada de lo que habían pensado. Y entonces, dentro de este proceso, ellos no sabían qué ocurría, empezaron a hacer la prueba de nado, empezaron a nadar, empezaron a ver que sus compañeros se iban desapareciendo, ellos siguieron enfocados en hacer lo que tenían que hacer, no supieron qué estaba pasando. Y de pronto ellos llegan y empiezan las personas del entrenamiento, es decir, los supervisores y la gente que estaba ahí, pues los empiezan a decir, han humillado otra vez a su gente, han humillado a sus compañeros, los han hecho ver mal. Ellos ya no sabían qué estaba pasando, estaban sumamente exhaustos y estaban pensando que seguía más otra vez el circo. Pero al final no pasó nada de eso, porque ellos fueron los primeros en llegar. Después de hacer una serie de entrenamientos exhaustivos, de no saber qué pasaba y sobre todo de estar entrenando más que los demás, de pronto ellos lograron superar sus propios récords y sobre todo el de los compañeros. Y entonces fue cuando él ve que a veces algo que parece que es malo, realmente es bueno si lo podemos usar a nuestro favor, ¿sí? Sus fracasos previos los hicieron más fuertes que cualquier otro cadete en el campo de entrenamiento. Y es algo que si tenemos un fracaso, hay que usarlo a nuestro favor. Si algo no funciona, nos tienen que dar la fuerza para poder usarlo a nuestro favor. Si algo no funciona y genera consecuencias, entonces tenemos que hacer que esas consecuencias, funcionen a nuestro favor, ¿sí? Ahora, parte de aprender del fracaso es la voluntad de tomar riesgos, debido, ¿sí?, a que para ganar en grande debes de tomar riesgos grandes. Y eso es algo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Mira, mientras que es verdad, estar en el confort pues tiene sus placeres, tiene sus comodidades, ¿sí? Hay cierta necesidad de tomar riesgos también. No puedes pasar todo el tiempo detrás de la seguridad del confort porque te vas a quedar estancada, no vas a avanzar. También hay necesidad de tomar riesgos. Y si dejas que tus ansiedades y tus miedos tomen control sobre tus decisiones, pues la verdad es que no vas a llegar muy lejos. Es algo que ya sabes, es algo que ya hemos platicado, ya hemos conversado otras veces. Ya lo sabes, que tomes acción o no depende de ti, no te puedo obligar a que hagas cosas diferentes, pero es algo que ya sabes y es momento en que actúes respecto a lo que ya sabes que funciona. Menciona que en el 2004, ¿sí?, el comandante McRaven, el autor, se enfrentó a una situación difícil, se encontraba en Irak
y él tuvo que liderar un rescate de rehenes, que estos rehenes pronto iban